Que nos encontramos con la serie Los Patriarcas de Israel. Llevamos 25 conferencias de esta serie y hoy vamos a tratar el tema de la muerte de Abraham. Les voy a pedir que abran su Biblia en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Estábamos comentando a ustedes que nos ven por la televisión hace unos momentos, aquí en este salón de estudio bíblico, que cuando el ser humano comienza a llamarle a los malos buenos y los buenos son malos, los delincuentes ahora son víctimas y los que los persiguen son asesinos, es uno de los síntomas más grandes de la degradación del intelecto y la filosofía humana. En Isaías 5, el profeta hace muchos años dijo, ¡ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce! ¡Ay!, dijo el rey Salomón en Proverbios, cuando se condena al justo para defender al impío, porque encontramos detrás de todo esto mentes reprobadas. Como dice en Romanos capítulo 1, Dios entrega a la humanidad a una mente reprobada. Esta palabra reprobada significa sin capacidad de distinguir qué es bueno y qué es malo. Vemos que los homosexuales defienden sus derechos y ellos, ¿verdad?, como dice la Biblia, están bajo una mente que ya no distingue qué es bueno y qué es malo. Para ellos es bueno, porque no tienen una norma ni parámetros de la moral. Pero cuando el ser humano comienza a manifestar esta conducta y a llamar que el perseguir a Bin Laden allá en Afganistán son asesinos y que se le llama genocidio, se distorsiona totalmente la razón principal que se encuentra detrás. Pero tenemos nosotros que cuidarnos como cristianos de no creer todo lo que los medios de comunicación nos informan, porque desgraciadamente se pueden manipular muy fácilmente y distorsionar la verdad. Los medios de comunicación pueden hacer a un grupo de personas víctimas y a los agresores asesinos. Y pueden hacer lo que ellos quieran y convertir y tratar que la gente piense como ellos piensen. Nosotros tenemos que tener cuidado porque tenemos otro tipo de mentalidad. Y tenemos que moldear nuestra mente, Romanos 12:2, conforme a la palabra de Dios. Renovar nuestra forma de pensar para que no caigamos en ese juicio que dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 10 al 12, que Dios enviará un espíritu de mentira para que crean la mentira al juicio de Dios. Está establecida para todos los hombres. Dice Génesis 25, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dan fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Ardeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias.
Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Abraham, el padre de la fe, el ejemplo más grande de una vida consagrada y entregada a Dios, termina su peregrinar por este mundo al morir, como también todos nosotros. Cuando este día nos llegue, solo una cosa importará. La misma cosa que le importó a Abraham. ¿Qué clase de vida viviste? Esto es lo único que importará en el día de tu muerte. ¿Qué clase de vida viviste? ¿Una vida entregada a Dios? ¿O una vida que ignoró a Dios, sus leyes y sus mandamientos? ¿Una vida que confió en las promesas de Dios e hizo su voluntad? ¿O una vida que viviste centrada en ti mismo, en ti misma, e hiciste cuanto quisiste en tu vida? Tú fuiste tu Dios, tú fuiste tu diosa, tú estableciste tus reglas, tú estableciste la manera de vivir, tú decidiste que era bueno y que era malo. Tú creíste que podías ser sabio en tu propia opinión. Tú te creías tan grande y tan intelectual y tan filósofo que podías determinar y decir, yo puedo legislar la moral, y eso es bueno y eso es malo. Para mí es genocidio, eso para mí es guerra, eso para mí es justicia, eso para mí es un castigo al crimen. Dice la Biblia que Él nunca se agrada de nadie que sea sabio en su propia opinión. Por eso se nos invita a venir a la Biblia y a permitir que sea el Espíritu de Dios el que saque todas nuestras conclusiones filosóficas, nuestros falsos razonamientos y todas las cosas a las que hemos llegado, nuestras hipótesis, nuestras teorías, y dejar que Dios ponga sus pensamientos en nuestros pensamientos y podamos elevarnos y ver desde lo alto al mundo con la perspectiva con la que Dios lo ve. Toda esta gente que no ha cambiado su manera de pensar son los que leen la Biblia y no entienden cómo Dios puede mandar. Dios manda matar a todas las naciones cananitas. Y desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, si tú fueras Dios no harías eso, porque para ti eso es un genocidio y eso es una guerra y eso es malo. Pero esa es tu opinión, sin entender las razones sabias, profundas y poderosas que se encuentran dentro de la mente del soberano juez, legislador cósmico del universo. ¿Qué tipo de vida viviste en esta vida? ¿Una vida a la que dedicaste todo a Dios? ¿Le dedicaste tu salud, tus dones, tu dinero, tus habilidades, tus obras? Solo eso contará si hoy mueres en la noche. Si hoy tiembla en la noche y te cae el techo de tu casa en la cabeza. Si vas en el carro y te estrellas y mueres accidentalmente. Y nadie sabe a la hora que ha de morir, en ese momento todas estas preguntas vendrán a tu corazón. Porque de ahí en adelante tendrás tú que contestarle a Dios, ¿qué hiciste con tu vida? Por eso dice 1 Corintios 15:58, amados míos, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. No es en vano la santidad que tomaste esta mañana al tratar a esa muchacha. No es en vano los pensamientos santos con los cuales luchaste para que se impusiera la luz del Espíritu Santo en contra de los pensamientos de Satanás de anoche. No fue en vano que ayer no hayas aceptado esa mordida de miles de pesos por mantener tu integridad y tu honestidad delante de Dios. No es en vano que hayas negado irte con ese muchacho y hayas perdido aparentemente una grande oportunidad simplemente porque ese muchacho lo único que quería era tu cuerpo. No es en vano que le hayas dicho, no quiero salir contigo. No es en vano. El día de tu muerte recordarás
que valió la pena. Todas las decisiones que en la vida hemos tomado, todos los pensamientos que hemos rechazado, todas las acciones, un vaso de agua que hayamos dado en el nombre de Jesús, el día de Cristo, veremos que no fue en vano. Este pasaje que estamos estudiando en Génesis 25 cubre un período aproximado de 30 años, desde el tiempo del matrimonio de Isaac y Rebeca hasta la muerte de Abraham. O sea, cuando Isaac y Rebeca se casaron, pasaron 30 años de su matrimonio cuando Abraham se murió. La vida y muerte de Ismael también se trata brevemente para demostrar que Dios es un Dios que cumple sus promesas. En los primeros versículos, nosotros encontramos que Abraham se sentía solo, ¿verdad? Él tenía ya 140 años de edad, Sara había muerto 3 años atrás, e Isaac y Rebeca ya no vivían con él. Después de su matrimonio, Isaac y Rebeca se fueron a vivir a la región que se llama el Negev. Génesis 24:62 y Génesis 25:11. Abraham pues sintió la necesidad de una compañera y tomó a una mujer llamada Setura, la cual le dio 6 hijos a Abraham. En total Abraham tuvo 8 hijos, Isaac e Ismael, y los 6 hijos con Setura. Estos hijos que tuvo con Setura, Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua, nos damos cuenta que solo Joksán, uno de ellos, tuvo 2 hijos, y estos 2 hijos de Joksán, Seba y Dedán, tuvieron a Surim, Letusim y Leumim, que fueron 3 hijos más. Y el otro hijo, Madián, tuvo a 5 hijos, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Observemos que en la Biblia no se vuelve a mencionar la descendencia ni de Simram, Medán, Isbac y Sua. En segundo lugar, los hijos de Joksán, Seba y Dedán se mencionan 1 o 2 veces en todas las Escrituras. Y en tercer lugar, los únicos que se convirtieron en enemigos de los israelitas fueron los que descendieron de Madián, que se les llama los madianitas, y lo encontramos en Jueces 6, que eran como una plaga para Israel, los persiguieron, los acosaron y nunca les dejaron vivir. Este fue pues el cumplimiento de la profecía hecha a Abraham, y Abraham ya viejo es usado por Dios para traer al mundo otras más de las naciones árabes que están poblando actualmente las aproximadamente 21 naciones árabes que rodean a la nación de Israel. A través de los siglos hubieron migraciones, intermatrimonios entre todos estos pueblos, los descendientes de Ismael, de Lot, de Esaú, los descendientes de Sem y en algunos casos los descendientes de Cam, los cuales, otra vez repito, formaron los actuales pueblos modernos de Arabia. En el versículo 5 al 6, Dios deja su herencia y la reparte a sus hijos. Abraham le da todo cuanto tenía a Isaac. Aquí encontramos la repartición de los bienes y la herencia de Isaac, y tenemos que recordar que Abraham era millonario. Tenía muchísimo ganado y sus propiedades eran tan grandes que tenía trabajando a 318 hombres, de acuerdo a Génesis 14:14, que incluían a las familias de cada uno de estos obreros, y estamos hablando aproximadamente que Abraham tenía un séquito de 1000 personas trabajando para él. 318 hombres con sus esposas, sus hijos, familiares, y a todos los mantenía Abraham. Tenía también Abraham muchísimo oro y muchísima plata, Génesis 13:2. Todas estas riquezas se las entrega a Isaac. Pero mientras vive, dice la Biblia, que Dios le da dones o regalos a los hijos de Setura. Versículo 6. Pero a los hijos de sus concubinas, vemos que Setura no fue esposa como Sara de Abraham, sino que en aquel tiempo los patriarcas, hasta que Dios le entregó la ley a Moisés,
podían tener amigas y podían tener mujeres y podían tener relaciones sin que representara esa la ayuda idónea o la esposa que Dios tenía para ellos. Y la prueba está, repito, como lo vimos, que ninguno de los hijos que tuvo con Cetura se constituyó en una nación de bendición. Y Abraham sabía perfectamente bien que en el día de su muerte había hijos que eran bastardos y había hijos que eran herederos. Hijos que no eran cristianos e hijos que eran cristianos. Y tú cuando te mueras y yo cuando me muera tenemos que tener conciencia de esto. No dejes tu herencia a muchachos y a muchachas que son paganos filisteos y que están esperando que se muera el viejo para que les repartas la herencia. Este es un principio muy importante en la palabra de Dios. Todas estas riquezas se las da a Isaac, pero a los otros les da que una casita, les dio dones, les repartió regalos, pero el 80% de sus riquezas se las entregó a su hijo Isaac. Vemos que hasta el momento de su muerte, Abraham es una persona responsable, porque tuvo cuidado de repartir su herencia para que sus hijos no se pelearan. Miren ustedes lo que hace Abraham en el versículo 6. Los hijos de sus concubinas les dio regalos, dones, y dice, los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente. Él lo prevé y manda a los hijos, les dice, te doy esta casa allá, vete allá a vivir a Arizona, vete tú a Texas, y a Isaac lo manda lo más lejos, porque Abraham prevía perfectamente bien la envidia que tendrían sus hermanos. Entonces les digo, ¿quieren que les dé casa? ¿Quieren eso? Se me van con una condición allá. Esta es la cláusula para la herencia, se me van lejísimos de Isaac. Abraham quería rodear a Isaac de toda la protección necesaria para que él pudiera crecer y continuar con la línea y el testimonio que Dios le había encargado que él tuviera. Abraham maneja sus propiedades y sus riquezas como algo que Dios le había confiado para administrar y se las deja a su hijo que era creyente. Dice Deuteronomio 14, 22 y 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Cómo demostramos que tenemos temor de Dios? Dándole a Dios lo que Dios nos pide. Porque lo que le damos demuestra lo que nosotros pensamos de Dios. En Ezequiel capítulo 44, versículo 30, el profeta escribe estas palabras. Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en tu casa. De acuerdo a la Biblia, no hay manera de que mi casa sea bendecida materialmente mientras yo en mi casa amontone y guarde más de lo que Dios me ha dado. Por el momento en que yo comienzo a soltarle a Dios, Señor, esto es tuyo, y esto es tuyo, y esto es tuyo, abro otra puerta en mi casa para que lluevan las bendiciones materiales. Dice 2 Corintios 9, poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda buena obra, para que teniendo en todas las cosas, podáis dar en abundancia a su obra. Vemos pues que Abraham fue un administrador fiel, un administrador que supo hasta el final de su vida administrar lo que nada era de él, lo que Dios le había dejado temporalmente. En los versículos del 7 al 10, vemos 4 hechos significativos acerca de la muerte de Abraham. En primer lugar, dice la Biblia que Abraham vivió 175 años, porque Dios se lo había prometido. Dice en Génesis 15, versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez.
Miren ustedes, amados santos, lo que el Dios de la Biblia nos está diciendo en esta noche. Que es su voluntad que si tú y yo llegamos a una edad avanzada, a ser viejitos, 80, 85, 90, no sé la edad que todavía nos pueda Dios conceder para vivir, es la voluntad de Dios que lleguemos contentos a esa edad, satisfechos, plenamente seguros, llenos de esperanza, sonriéndole a la vida, sabiendo que nos está esperando una corona, que se nos va a entregar un nuevo cuerpo, no una máscara, un nuevo cuerpo rejuvenecido, ¿verdad? Esa coladera que tuvimos ahí y la vamos a echar ahí en el pozo, y el cuerpo que tuvimos todo arrugado y todo desaparecerá, no tendremos arrugas jamás, tendremos un aspecto juvenil toda la eternidad, y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dice la Biblia en el versículo 8 de Génesis 25 que Abraham murió en buena vejez. Y esa frase, buena vejez, implica que cuando Abraham murió satisfecho, murió realizado, murió completo. Dicen que el más grande valle de tesoros en el mundo no es una mina de oro y plata, sino un cementerio. ¿Por qué? Porque en los cementerios están llenos de personas que no usaron sus dones, personas que se murieron y enterraron sus talentos, personas que tuvieron la oportunidad en su vida de usar el dinero y creyeron que se lo iban a llevar a la tumba y lo dejaron todo en la tierra. Los cementerios están llenos de gente que mataron su potencial dentro de esta vida. ¿Y sabes algo? Dios quiere que cuando nos vayamos no nos llevemos nada, que hayamos vivido con pasión, con intensidad, que hayamos cumplido nuestra visión, la causa por la cual Él nos trajo a este mundo, que podamos en esta vida aprovechar cada instante, cada minuto de todos los tiempos que pasan para vivir para su gloria eterna. Es lo que dice Efesios, redimir el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad para vuestra vida. Dios quiere que cuando nos vayamos hayamos dejado todo aquí en esta tierra y que no nos llevemos nada allá, que no te entierren con tus dones que enterraste, que no te entierren con el potencial que nunca desarrollaste, que no te entierren con la mitad de tus herencias que se dejaste a tus hijos para que se lo gastaran y vivieran perdidamente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que hasta inclusive lo de la muerte, seamos buenos administradores. Dice el versículo 8 que murió lleno de años. Y esta palabra es en el hebreo sabea, que significa satisfecho, realizado, completo. Abraham fue un hombre que jamás se puede llamar perfecto, o que nunca cometió pecados, o que nunca le falló a Dios, pero era un hombre que siempre, igual que David, cuando caía, se levantaba. Cuando pecaba, tomaba en serio el pecado. Cuando él pecaba, se llenaba de tristeza y quebrantamiento. Dice la Biblia que Dios está cerca de los corazones contritos y quebrantados. Fíjense ustedes, Dios se acerca a los quebrantados y nosotros queremos huir del quebrantamiento. ¡Qué ironía! Si Dios se acerca cuando yo esté quebrantado, voy a tratar de quebrantarme diario, porque quiero que Dios esté cerca de mi vida. Y la única forma que Dios está cerca de mi vida es cuando yo estoy quebrantado. Fue un hombre que confió en Dios hasta el último momento, hasta el grado de entregarle a su unigénito hijo Isaac. Tuvo un difícil peregrinar, pero lleno de bendiciones y satisfacciones en todas las áreas de su vida. En sus negocios, en su familia, en sus amistades, en su testimonio. Nunca fue tranza, nunca se pasó de listo, nunca se pasó de lanza, como decimos en México. Nunca tuvo el dicho ahí en su cuadro, en su oficina, el que no tranza no avanza. Fue un hombre en todas las áreas, como tú y como yo, pero un hombre íntegro delante de Dios. Dice Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de la justicia. En el Salmo 92, versículo 12 al 15, dice la Biblia, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano,
plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Dios quiere que aún a los 70, 80 años de edad estés verde, no amarillo. Que estés con ganas, con fuerza, que no estés a los 60, 70 años de edad pensando en tu pasado. Ay, pues yo hubiera querido ser como Rambo cuando tenía 40 años de edad. Y ay, cuando estuvo en la revolución. Y el pasado, y el pasado, y el pasado. Es una característica de muchas personas de edad que viven en el pasado, ¿verdad? Pero cuando llegas a esa edad con Cristo, el pasado está muerto, olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está adelante. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y así, viejito, a ver a quién le testifico y a quién le hablo. Como dice en Tito capítulo 3, las ancianas sean reverentes en su porte, que enseñen a sus hijos. Hay tanto que enseñar todavía a la edad que tengamos. Dios nos puede seguir usando según la perspectiva que nosotros tengamos de la vida. Y lo más precioso en el versículo 8 de Génesis 25 es que dice la Biblia que cuando murió Abraham, exhaló el espíritu, murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y esto es precioso, y fue unido a su pueblo. Estas palabras son muy significativas, porque no significan que fue enterrado con sus parientes, ni con otras personas. Abraham, hasta este momento, no había enterrado a nadie más que a Sara, su esposa, en la cueva de Macpela, por lo que estas palabras solamente se pueden referir a la vida después de la muerte. Y lo vamos a comprobar leyendo varios pasajes que nos muestran la misma enseñanza. Por ejemplo, en Génesis 15:15, vamos a ver que Dios nos va mostrando qué es lo que pasa después de la muerte. En Génesis 15:15, Dios le había prometido a Abraham que él iba a ser bendecido hasta el día de su vejez y que moriría en su vejez. Pero dice la Biblia también que sería sepultado en buena vejez y vendría a sus padres en paz. Vendrás a tus padres en paz. En el capítulo 35 del Génesis, acompáñenme a todos estos pasajes, versículo 29, 35-29, dice la Biblia, y exhaló Isaac el espíritu. Veamos este principio. Cuando los hombres de Dios mueren, dice la Biblia que algo se sale de nosotros. Ahí se queda en la plancha el cuerpo, inerte, impávido, estático, pero la Biblia nos revela que hay algo dentro de nosotros que no puede morir. Y se llama el espíritu. Y cuando morimos, se sale nuestro espíritu, y aquí dice que se exhala. Es como en la última respiración, el último aliento en nuestra vida, ahí se sale el espíritu, y dice la Biblia, y murió, y fue recogido a su pueblo. Cuando murió Isaac, se menciona lo mismo, fue reunido a su pueblo. Capítulo 49 del Génesis, versículo 29. 49, versículo 29. Le mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Aquí vemos que Jacob, antes de morir, ya sabía que al morir lo estaba esperando Dios para ser reunido con su pueblo. Y dice el versículo 33, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Todos los patriarcas en el Antiguo Testamento se mencionan al morir lo mismo, fueron reunidos con su pueblo. Veamos ahora en Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, cuando David
estaba listo a morir. Le dice David a Salomón, Primera de Reyes 2:2, yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ¿Cuál es el camino que seguimos todos? ¿Cuál es? ¿A dónde acaba el camino de tu vida y el de mi vida y el de todos los hombres? ¿Dónde vamos a terminar algún día? En la muerte. Algún día todos tenemos que caminar y llegar al mismo punto, la muerte. En Daniel, capítulo 12, esto es precioso también, versículo 13, uno de los más grandes siervos de Dios en la Biblia, Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin. ¿Qué significa el fin? El fin del camino. Porque muchos, escúchenme, no llegan. Muchos, dice la Biblia, son llevados antes de tiempo de esta vida por sus pecados, no arrepentidos. ¿Dónde está? 1 Corintios 11, 27 al 30. Los corintios, al tomar la cena del Señor, la tomaban en pecado. Cuando tú tomas la cena del Señor, no le pediste perdón lo que le hiciste a tu esposa anoche, no has sacado las revistas pornográficas de tu casa, sigues transando en tu trabajo, sigues evadiendo impuestos y te tomas la cena del Señor, sin discernir el cuerpo de Jesús. Y por eso, dice 1 Corintios 11, 27 al 30, muchos están enfermos, muchos están debilitados y muchos duermen. Encontramos en 1 Corintios 5, del 1 al 5, que Pablo le dice a la iglesia, entreguen a un muchacho que vivía con su madrastra en fornicación a Satanás para que sea destruida la carne. Dice en 1 Juan 5, hay pecado de muerte, del cual yo no pido a nadie que oren por él. ¿Cuál es este pecado de muerte? 1 Juan 5, es el pecado de 1 Corintios 5, es el pecado de 1 Corintios 11, 27, es el pecado de un cristiano no arrepentido. Y no digo que todos los que se mueren jóvenes se murieron por eso, solo Dios lo sabe, pero lo que digo es la Biblia, y Dios solo lo sabe, quiénes se van a casa antes de tiempo. Pero a Daniel no era el caso, él iría hasta el fin. Pablo llegó hasta el fin. ¿Se acuerdan en 2 Timoteo 4? Ahí está en la prisión Pablo, los leones rugiendo, y se veía toda la noche los leones y los tigres africanos esperando que lo echaran al Coliseo, o tal vez le cortaron la cabeza o lo quemaron. No sabemos cómo murió Pablo exactamente, pero murió como mártir en manos de Nerón. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He llegado al final de la meta. Y estoy seguro que me está esperando la corona de justicia. Eché mano de la vida eterna y terminé lo que Dios me encargó. Debemos llegar todos nosotros al final. Y tú irás hasta el fin. Número 1, Daniel 12:13. 2, y reposarás. Después de la muerte existe el descanso absoluto de nuestra alma y de nuestro espíritu. En el momento en que se nos sale el espíritu y el alma, entramos al reino invisible de Dios. Lo vamos a leer más adelante en Apocalipsis 7 y 21, donde seremos pastoreados. Dice la Biblia que vendrán ángeles a llevarnos, porque tenemos que cruzar el primer cielo, que está ocupado por Satanás, para que nos abra la frontera, al segundo cielo, y nos llevan hasta el tercer cielo, a la presencia de Dios. En muchos pasajes en la Biblia, Dios abrió los cielos, como cuando Jesús fue bautizado, y los cielos fueron abiertos. ¿Qué significa? Que los cielos están cerrados. ¿Por qué están cerrados? Porque los seres humanos no tenemos la facultad de poder ver aquello que trasciende nuestros 5 sentidos. Pero a Esteban, en Hechos 7, al morir y comenzar a recibir las piedras, Dios le dio una visión, le abrió los cielos y vio a Cristo sentado junto al Padre. Y al ver a Cristo sentado junto al Padre, ¿qué podía decir Esteban? De una vez, túpanme lo más duro que puedan. Murió en paz, y estoy seguro que todos los mártires en los coliseos y los mártires de la iglesia en cualquier época, Dios les concede, antes de morir, una gracia especial de ver al Señor
y animarse que vale la pena morir por Cristo. Pero esta gracia Dios no se la concede a los que no viven para Él. Porque si tú no has vivido para Él, menos morirás por Él. Y reposarás, y antes de pasar al tercer punto aquí en Daniel 12:13, recordemos que el alma y el espíritu no duermen. Esto es una enseñanza herética de una secta que se llaman los Testigos de Jehová. No dormimos, lo que duerme es el cuerpo. Dice en Apocalipsis 6, del 10 en adelante, que Juan vio en el cielo las almas de los que habían muerto como mártires, y hablaban, y clamaban, y decían, estaban vivitos y coleando: ¿hasta cuándo, Señor grande, vivo y poderoso, no juzgas las almas de aquellos que todavía derramaron su sangre por ti en esta tierra? Y se les dijo: espérense todavía, porque abajo en la tierra van a morir algunos más como ustedes. Pero mientras este grupo de personas muere en la tierra y son reunidos con ustedes, se les dieron vestiduras blancas. Y ahí estaban esperando, y nos siguen esperando, a que nosotros partamos hacia ellos. Es curioso, aquí en la tierra, alguien se está muriendo, por favor, la ambulancia, y sálvenlo. Y allá arriba nos están diciendo: apúrense. Todo depende de la perspectiva con la que estemos viendo la vida. Esto no significa de ninguna manera que nos vamos a quitar la vida, porque Dios nos dio un instinto biológico de sobrevivencia. Entonces dice Pablo: si se me diera a mí escoger, Filipenses 1, morir o vivir, para mí el vivir es Cristo, y el morir me voy de gana. Así que realmente no nos da Dios a nosotros escoger. Gracias a Dios que Él es el que toma la decisión. Pero Dios me dice: Armando, ¿quieres seguir viviendo con salud y todo? Vive para mí. Necesito hombres, necesito guerreros, necesito personas, necesito instrumentos a través de los cuales le pueda yo decir al mundo que vivo y que existo. Ustedes son mis testigos cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Pero si tienes una vida apática, floja, indolente, pecadora, con falta de integridad, te vas antes de tiempo. Dejemos que Dios escoja por nosotros. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo concluyó: no sé qué escoger. Y gracias a Dios que es de Dios la decisión. Daniel: irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. O sea, el tribunal de Cristo, 2 de Corintios 5:10, Romanos 14:10, será el día de las recompensas. Y Dios no le entregará a nadie, ni a Adán, ni Eva ahorita, ni Ezequiel, ni Abraham, ni David, ni Salomón. No hay nadie en el Antiguo Testamento. Ni Pedro, ni Pablo, ni nadie, ni San Cayetano, ni Santa Catarina. Nadie ahorita ha recibido recompensas. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Hebreos capítulo 11, donde la Biblia claramente dice acerca de todos aquellos que murieron. Versículo 36 de Hebreos 11, muchos experimentaron vituperios y azotes, otros prisiones y cárceles, fueron apedreados, versículo 37, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y tú duermes en sábanas de seda, vas a Reino Ventura, tienes tu bochito o tu coche, tienes tu ropita, tu corbatita, y te quejas. Y estos hombres, como perros y animales, perseguidos por causa de su Señor. Y a ti te hacen cara de fuchi, y yo no quiero ir a la iglesia porque a mí quieren cara de fuchi. Estás hecho de mermelada. Increíble de qué estamos hechos actualmente los cristianos. Y todos estos mártires están puestos aquí en la galería de la fe. Y dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, hasta que todos estemos juntos, hasta que Cristo venga y la primera resurrección nos vayamos todos aquellos que faltan en el arrebatamiento de la iglesia, ya que estemos todos juntos, entonces estaremos en el tribunal de Cristo, en el bema de Cristo, y entonces se oirán los tambores, pa, 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 y los ángeles, aleluya, aleluya, y comenzará todos los querubines y los serafines alrededor del trono de Cristo, y de repente Cristo, Juan Camané, presente Señor, y pasarás, pásala aquí, y el tribunal, dice la palabra bema en el griego, es una cosa alta como este estrado, donde estarán todos los millones, y a cada uno Cristo le dirá, tú hiciste esto, tú oraste esto, tú moriste por mí, tú te sacrificaste por mí, y cada uno de todos desde Adán hasta nuestros días recibiremos la recompensa. Y Jesús anuncia su venida diciendo, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Apocalipsis 22. Mi recompensa conmigo, o sea, acuérdense, vengo por ustedes para premiarlos. Para decirles que valió la pena que me entregaran su vida. Porque de qué les sirvió a todos los demás hombres haber ganado el mundo, si al final del camino descubrirán que perdieron su alma. Porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, la salvará. Daniel, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y ya esos días están más cerca de nosotros de lo que nosotros imaginamos. Bendito Padre Santo, ven pronto Jesús. Cuando un creyente muere es reunido con el pueblo de Dios. Otro pasaje lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Aquí encontramos a David, reprendido por el profeta Natán, por el adulterio que tuvo con Betsabé. Y el embarazo de Betsabé, en el pecado en que hicieron David y esta mujer a este niño, trajo como consecuencia que el niño, Dios, se lo haya llevado. Y miren ustedes lo que David sabía de la otra vida. Dice 2 de Samuel 12, 22, y él respondió, cuando le avisaron que se murió el niño, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Los muertos jamás regresarán a esta tierra. Esa voz que oíste del espíritu de Cuauhtémoc, esa voz que oíste de Juan Diego, esa voz de tu tío, esas voces en las reuniones de mediums y de espiritistas, dice 1 Timoteo 4:1, son espíritus mentirosos, engañadores, tratando de desviar a la gente y hacerle creer que podemos tener contacto y comunicación con los muertos. El día que tú oigas una voz y te diga, soy tu abuelita, o tu tío, o tu papá, o tu mamá, fuiste engañado. Los muertos ya no regresan a nosotros. Nosotros vamos hacia ellos, los que están esperando la resurrección. Job, en el capítulo 19, versículo 25, exclamó esta verdad hace 6,000 años. Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, o sea, cuando mi cuerpo se desgaste y me entierren y ya no sirva para nada, en mi carne he de ver a Dios.
que hizo que Job se mantuviera íntegro. Job, le decían sus amigos, hay un pecado en tu vida, reniega de Dios. Era para que David, cuando se le murió el niño, se amargara. Era para que Abraham, cuando se murió Sara, se amargara. Era para que todos los hombres se desanimaran. Era para que los cristianos en el Coliseo Romano dijeran al César, sí, Cesarito, tú eres el reyecito de los reyecitos, el papucho de papuchos, pero no nos mates a los leones, mis hijos, quiero vivir con mis hijos. No, ellos se entregaron con valor a la muerte, porque sabían que Jesús vive. Y es esta esperanza de la resurrección de los muertos la que nos hace ver la vida con otro lente, con otra perspectiva. Porque sabemos que vamos simplemente de paso. Finalmente dice Génesis 25, que entonces, del versículo 11 al 18, nacen los hijos de Ismael, y Dios le cumple a Ismael también su promesa. Y vean una cosa tremenda que sucedió en el versículo 9, cuando Abraham murió. Lo sepultaron Isaac e Ismael. ¿Se acuerdan que Ismael se había ido con Agar, su mamá? Y había ido a vivir cerca de Egipto. Nos damos cuenta que en la muerte de los hombres de Dios, los dos hermanos, que él se había burlado de su hermano toda la vida y que odiaba a su hermano, en la muerte de su padre se reconcilian, porque la muerte de un familiar, de un cristiano, debe ser el momento de la reconciliación familiar. Debe ser el momento de pedirnos perdón. Y desgraciadamente Dios usará muchos funerales para hacer que muchos de ustedes, ahí cuando se muera alguien de tu familia, tu padre, tu madre, o tu hijo, o no sé quién, Dios a muchos familiares que se habían distanciado, se puedan en ese momento reconocer que es absurdo en la vida vivir con enemigos. Vivir odiando, vivir con rencor, vivir con amargura contra nadie. Porque algún día vamos a morir y le vamos a entregar cuentas al Señor Jesucristo. Todos estos creyentes nos han dejado un gran ejemplo a vivir. Debemos vivir creyendo las promesas de Dios en esta vida y la siguiente. Dice Hebreos 11, versículo 10, que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice la Biblia que conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Antes de partir al cielo, Jesús les dijo a los discípulos en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, ni tengan temor. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararles un lugar, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy pues a prepararles lugar, no teman pequeña manada, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y nadie jamás nos podrá separar nunca del amor de Dios. Ni espada, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni lo principal, ni lo porvenir, ni lo invisible, ni lo invisible, mas en todas las circunstancias que pasemos en la vida, no importa lo que atravesemos, somos más que vencedores. Porque Jesús vive en nuestro corazón. Oremos. En esta noche hay muchos de ustedes que no tienen a Jesús en su corazón. Hay muchos de ustedes que viven sin esperanza, confundidos por el futuro, por las guerras,
temerosos de lo que el mundo pueda traernos. Pero hay una voz del cielo que dice: no tengan miedo. Si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? Yo soy su escudo y su fortaleza. Yo soy tu Dios que te esfuerzo y te enseño provechosamente el camino que debes de seguir. Y oí una voz que decía: hecho está. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y las palabras del que me hablaba me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, el que esté cansado en esta noche, el que ha buscado en miles de filosofías y religiones y no ha encontrado. Yo soy Jesús, el camino, la verdad y la vida. Yo te puedo dar esta noche, dice el Señor, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y si tú vences, es porque eres mi hijo y heredarás todas las cosas. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. En esta noche entrégale tu vida al Hijo de Dios. Asegúrate en esta noche que el día de tu muerte tienes la absoluta certeza de tu salvación, del perdón de tus pecados. No porque te hayas portado bien ni porque te lo hayas merecido, sino porque Dios te ofrece la salvación mediante la sangre que su Hijo derramó en una cruz en nuestro lugar. Y ahí desde tu lugar esta noche, si tú no has arreglado tus cuentas con Dios, arréglalas hoy. No permitas que una noche más pase cuando tal vez esta noche fue la última que Dios te habló. No endurezcas tu corazón hoy que Dios ha preparado tu vida para escucharle. Y te pido que vengas a la cruz. Y las personas en esta noche que quieran invitar a Cristo a su vida por primera vez, o las que no estén seguras y quieran asegurarse, díganle estas palabras. Ahí desde tu lugar, en lo profundo de tu corazón, dile: Señor mío y Dios mío, en esta noche reconozco que tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz para pagar por mis pecados. Señor Jesucristo, te pido que me laves con tu sangre y me perdones, porque tú pagaste en mi lugar. Te abro mi corazón, Hijo de Dios, para que entres y en este pesebre humilde nazcas en esta noche y seas mi Señor y mi Salvador. Te pido, Padre, que me fortalezcas en los días que me quedan de vida y me des una buena vejez, que pueda llegar al final de mi vida y decir: mi vida fue llena de años. Que llegues satisfecho a tu muerte, que llegues contento y esperanzado de la recompensa que Jesús traerá al día final de nuestra vida. Padre, gracias, porque ahora sé en quién he creído
y estoy seguro que por lo que tú hiciste, puedo esta noche dormirme en paz, con tu bendición, dirección y protección, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén.